nos esperan aventuras de ensueño, ya que el universo nos anima a detenernos y a oler las rosas, porque el trígono emocional de la luna con la armoniosa Venus suaviza las relaciones y nos ayuda a hablar desde el corazón, mientras que la luna entrando en Piscis nos permite dejar de obsesionarnos y seguir la corriente. Cuando la luna se conjuga con el afortunado Júpiter, podemos esperar buena fortuna y conversaciones bastante cultas. El exceso de indulgencia o la ignorancia de las señales de alerta pueden ser un efecto secundario del deficiente de energía, pero también podemos utilizar nuestra creatividad y espiritualidad de manera beneficiosa. Muy buenos días a las maravillosas personas de Acuario. Bienvenidos al Tarot Profesional Oro Diario, porque hoy inicio con las mejores predicciones que te envía el universo, y también doy gracias a todos los que día a día se encuentran aquí en nuestro canal de YouTube y tienen una gran participación. El horóscopo de hoy, miércoles 2 de junio del 2021, trae grandes mensajes y tú te vas a sorprender con estas predicciones para hoy. No olvides que somos la gran familia Guerreros de Dios. Puedes apoyarme, puedes suscribirte al canal o seguirnos en redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram. Atrae el amor, atrae la prosperidad con todas nuestras predicciones. Bueno, gente linda, vamos a continuar con el decreto para hoy, porque si lo crees, lo creas, y como estrellas, repite después de mí. Soy abundante, cosas buenas vienen a mí. Nuevamente, amigos, soy abundante, cosas buenas vienen a mí. Porque Dios no abandona a ninguno. Quien a Él recurre con el corazón limpio del pecado y con la oración bien hecha, va a obtener todo lo que necesite. Por eso, para ustedes, acuarianos, en este día, escúchalo, porque es una buena etapa para la prosperidad. Tu honestidad garantiza la realización de cualquier tipo de proyecto, dándote la seguridad de tener éxito y enorme popularidad. Pero todo se hace con paciencia, con oración, con amor a nuestro Dios, que está a cada momento con nosotros y nos ayuda a esa energía positiva. Llega una carta en este miércoles, es la carta de la sacerdotisa, queridos amigos, y mira, tienes que actuar con cautela y prudencia. No te dejes llevar por las emociones ni por los impulsos repentinos, porque es una carta que dice que tienes que actuar con justicia, una justicia equilibrada. Tienes que tratar un plan de acción que te permita el prever el futuro, porque una carta que dice que la paciencia y la perseverancia es lo más importante. Quien avanza sin prisa pero sin pausa, cumpliendo una a una de sus metas. Así que todo con calma, lo que es para ti, es para ti. Llegamos a nivel del amor en esta predicción de junio 2, el ombliguito de la semana, y es el ombliguito del año. Y en el amor tienes el amor por bandera, y eso es algo que pondrás en práctica en la medida de lo posible. Lo que a veces, si deseas llegar sin avisar, y puede acabar siendo lo que te empuje a ser consciente de lo que está en tu vida y que es por un motivo o es por otro. Por favor, Acuario, aleja las malas sensaciones y permite que el mundo siga girando a tu alrededor y que siga sorprendiéndote. Para el dinero y el trabajo, mira, escúchalo, porque trabajo es una palabra que puede tener varios significados. Un puesto en el que pasar la jornada o una tarea que te puede amargar la existencia. No te comprometas a hacer nada de lo que de verdad necesitas, que no está contigo. Estarás asumiendo más y más tareas que realmente no ejecutarás como es debido, y lo único que lograrás es sentirte desbordado, colapsado y con el estrés hasta la coronilla. Me despido con la salud, amigos. Estos consejos que les da el Tarot Profesional Oro Diario son por su bien. La salud es un bien escaso, y en estos tiempos que corren, peor aún. Pero eso no quiere decir que no tengas que verla como algo necesario, porque puede que tengas que cuidarte más desde adentro con la comida adecuada que te lleve a sentirte mejor, y solo de esta manera podrás conectar cuerpo y mente en una espiral de hábitos saludables que te traerá buena energía, buena fortuna y más tranquilidad.
El número que está pronosticado para cada uno de ustedes en estos días, vamos con el 1120, porque tu aprendizaje de vida es aprender a confiar cada día más en tu intuición, a desarrollar tu parte no racional a través de lo esotérico. Recuerda que el conocimiento oculto necesita ser descubierto y es momento de reflexionar y contactar a su yo interior. Dios te bendice, Dios te ilumina, hoy, mañana y siempre. No olviden, queridos amigos, que el tarot profesional Oro Diario está para ayudarlos. Pueden activar la campanita, pueden suscribirse al canal, pueden dejarse sorprender con todas nuestras predicciones diarias. Chao, chao, un fuerte abrazo.